Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En esta tarde vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los jueces y tendremos la palabra del Señor. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta tarde, que nos ayude para poder entender todo lo que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde. Les invito a que tengamos una pequeña oración delante del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, te pedimos en esta tarde, bendito Dios, sabiduría, bendito Dios. Te pedimos que nos instruyas, te pedimos que nos bendigas, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, bendito Dios, y no solo a entenderla, sino a ponerla en práctica, Padre. Bendice, Padre Santo, tu palabra, bendice a tu siervo, bendice a los oyentes, bendito Dios, que todos puedan llegar al conocimiento pleno de ti, bendito Dios, y que sepan que tú eres el Dios verdadero, que tú eres quien sana, quien salva, quien nos ayuda, quien nos provee en estos momentos difíciles de pandemia, bendito Dios. Tú eres nuestro refugio, Padre. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, estamos en el libro de los jueces. Les invito a hacer una lectura. Se encuentra en Jueces capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. En estos estudios hasta ahora, amados hermanos, queridos amigos, hemos visto cómo tenemos un Dios proveedor, un Dios que provee para las necesidades de su pueblo, un Dios que hizo un pacto con su pueblo y un Dios que no olvidó ese pacto, sino que lo llevó a la tierra prometida. Aquí ya están en la tierra prometida, ya están disfrutando de lo que Dios les había prometido. Aquí vemos que los israelitas descubrieron que relacionarse con las otras naciones afectaban gravemente su fe hacia Dios o su fe en Dios. Afectaban gravemente en su relación con el Dios único y verdadero. Hubo relaciones muy estrechas entre los israelitas, entre el pueblo de Dios y los pueblos que ellos habían conquistado. Dice que estaban dándose en matrimonio a las hijas, a los hijos, con las naciones con las cuales estaban conviviendo, se podría decir. Pero Dios está observando todo. Dios está atento a todo lo que hagamos nosotros aquí en la tierra. Y dice que tomaron a sus hijas por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaron a las hijas de los otros pueblos por esposas. Más pronto que tarde hubieron adquirido matrimonios con estas naciones vecinas. Matrimonios mixtos, matrimonios de los israelitas con esas naciones a las cuales habían conquistado. Y los israelitas aceptaron a sus dioses paganos. No solo aceptaron a sus dioses paganos. ¿Por qué? Porque si yo estoy enamorado de una mujer que adora a otro dios, por amor a esta mujer, yo también voy a aceptar a ese dios pagano, ¿no? Dice que poco a poco aceptaron a esos dioses paganos. Y no solo le aceptaron, sino que luego de un tiempo los sirvieron.
tremenda la rebeldía del pueblo de Israel. Digo esto ¿por qué? Porque esta práctica estaba totalmente prohibida por Dios. Dios había prohibido relacionarse con otras naciones y peor aún, hacer familia con estas naciones. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 15 al 17. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. El Señor ya había advertido mucho tiempo atrás acerca de esta práctica. Y dice, no hagas esto porque te van a invitar a adorar a esos dioses. Te van a invitar a relacionarte con esos dioses. Tú al principio estarás un poco esquivo, un poco mezquino. Pero poco a poco irá adentrando Satanás en tu corazón, en tu mente. Y te dirá, no, pues si parece que no es malo. Adorar a Baal, al Dios de la abundancia, al Dios que provee, ¿cómo va a ser malo? Pero los israelitas sabían que todo lo bueno procede del Dios verdadero. ¿Cómo va a ser malo adorar a la diosa de Asera, a la diosa de la fertilidad? Yo quiero tener descendencia, quiero tener hijos. Y Dios bendecía al pueblo de Israel con hijos e hijas. No hacía falta añadir nada a la bendición de Dios. Vamos a ver otro pasaje también, un poquito más adelante. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Y aquí sí está hablando Dios directamente de todo lo que está pasando acá en el libro de los jueces. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Aquí vemos a Dios actuando en favor de su pueblo. Al aceptar los israelitas a estos dioses en sus casas, los israelitas iban poco a poco apartándose del Dios verdadero. Iban gradualmente aceptando sus prácticas inmorales. Iban aceptando todo lo que venía
con esos dioses, con esos ídolos. Y poco a poco iban dejando a un lado la adoración al Dios verdadero para hacerse idólatras, como dice la palabra de Dios, que adoraban a esos ídolos, adoraban a esos dioses. No solo compartían su casa, su familia, con los ídolos o dioses de sus parejas. Como podemos ver, los israelitas comenzaron gradualmente o poco a poco a aceptar esas prácticas inmorales asociadas con ellos, con estas familias de las otras naciones. La mayoría de los israelitas no tendrían la intención de ser idólatras. Muchas veces se dice, no, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. O no, yo voy a hacer lo contrario de lo que ellos hacen. Pero ¿qué dice la Escritura? Les invitarán, dice. Y ellos harán. Como vemos, solo añadieron los ídolos a la adoración o solo compartieron esos ídolos con la adoración al Dios verdadero. Y así es como trabaja Satanás, queridos hermanos, queridos amigos. Muy despacito, muy sutilmente, cosa que la gente no se dé cuenta de que lo que está haciendo está mal. Muchas veces se habla con los jóvenes y dicen, no, es que eso era en su tiempo, hermano. Ahora son otros tiempos. Ahora la ciencia ya ha avanzado mucho. Ahora ya tenemos más conocimiento. Pero no veo el cambio. Usted mira a su alrededor y parece que estamos viviendo en el tiempo de los jueces. No hay ningún cambio. Vamos con nuestros amigos. No dice la palabra que no tengamos amigos, que no sean cristianos. Lo que dice la palabra es que no compartamos cuando ellos están haciendo algo malo. Que no digamos que eso está bien cuando en realidad está mal. Que seamos diferentes. Y que llevemos el nombre de nuestro Dios en alto. Pero ¿qué dice la Escritura? Los israelitas no tardaron mucho en ser absorbidos por esos cultos paganos. No tardaron mucho en que el amor por sus parejas les hiciera cometer cosas que ellos no hubieran pensado en hacerlo. Y tengo una dinámica que encontré en YouTube también que nos viene muy bien para esto. Y vamos a utilizar un globo y una tarjeta de crédito. Hagamos cuenta que este es un israelita. Poco a poco el pecado, el adorar a otros dioses ha entrado en su vida, ¿no? Y él dice, yo puedo salir cuando yo quiera. Pero lo fuerte aquí es que cuando te atrapa el pecado es difícil que puedas salir por tus propias fuerzas. Digo esto ¿por qué? Porque el pecado, como vimos, se presenta tan sutilmente. Se presenta como que no hace daño a nadie. Se presenta como que es algo que podemos solucionarlo cuando nosotros querramos. Que podemos dejar esas prácticas cuando a nosotros nos apetezca. Pero la verdad es, queridos hermanos, queridos amigos, que cuando nos atrapa el pecado, es difícil que podamos dejar.
¿Por qué? Porque las propias amistades con las que hemos estado nos van a señalar. Nos van a decir, pero si ya lo estás haciendo y no pasa nada. No te preocupes, que si Dios es bueno nos va a perdonar. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos alejemos del pecado. Y cuando Satanás ya ha llenado tu corazón de todas estas cosas pecaminosas, es difícil que podamos salir. Pero la palabra de Dios dice que podemos salir de ellas, que podemos confesar nuestro pecado. Y el Señor Jesucristo nos puede liberar de ese pecado, de esos pecados, de esa idolatría, de estar alejado del Señor. Como les decía, en el tiempo de los israelitas era lo que les afectaba. Pero hoy en día un peligro similar nos amenaza a nosotros, a todos nosotros. Todos tenemos, como dije, amigos que no conocen a Dios y no quieren que nosotros sirvamos a Dios. Nos quieren seducir con los placeres pasajeros de este mundo. Con los jovencitos hay un peligro muy grande. Hay amigos que te van a hacer daño. Y hay amigos que te van a llevar por el mal camino. ¿Por qué? Porque para ellos los placeres terrenales de este mundo es lo único que cuenta. No cuenta nada más. Y te van a invitar y te van a llevar y te van a ametrallar con un montón de placeres en este mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Los hijos y las hijas de Israel fornicaron, dice. ¿Qué quiere decir? Que fueron en busca de otros placeres, que no era Dios. Y así, por esas amistades, podemos vernos enredados en prácticas no muy buenas, en prácticas nocivas para nuestra vida espiritual. Y así poco a poco, como los israelitas, nos iremos alejando de Dios. Y así poco a poco, como el globo fue absorbiendo a la tarjeta, así nos absorberá el pecado y nos apartará de Dios. Y muchos dicen, no, es que yo ya me alejé de Dios, ya es que yo creo que Dios ya no quiere saber nada de mí. Mentira. Mentira. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Les invito a abrir la Escritura en Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Escritura nos dice que no tengamos amigos, ¿verdad? La Escritura nos dice que tenemos que vivir nuestra cristiandad solos, sin relacionarnos con nadie. No. Aquí la Escritura lo que dice es la amistad con el mundo. No dice con las personas que están en el mundo, sino con los deseos pecaminosos del mundo. El tener esa amistad estrecha con el pecado, eso es lo que nos aparta de Dios. Eso es lo que nos hace enemigos de Dios. Pero hay solución. En Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Esa es la clave. Someterse a Dios. Obedecer a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. La Escritura, como dije, no nos dice que no tengamos amigos. Nos dice que si nos dedicamos a buscar los placeres de este mundo, la amistad de este mundo, nos constituimos enemigos de Dios, porque Dios no comparte su santidad con el pecado. Y en esto, si hacemos esto, somos desobedientes, pues. Desobedecemos a nuestro Padre Celestial. Desobedecemos a Dios. Ahora nosotros somos padres. Como padres, ¿a quién nos gusta que nuestros hijos no nos desobedezcan? A ninguno. Yo creo que a todos los padres nos gusta que nuestros hijos nos hagan caso, sean obedientes y que hagan lo que nosotros tratamos de guiarles para el bien de ellos, ¿verdad? Así mismo es con Dios. No quiere que seamos desobedientes. Dice Dios, esto está mal. Dios no está en contra de que disfrutemos de la vida, de que disfrutemos de amigos. Porque yo puedo irme a ver un partido de fútbol con mis amigos. Puedo asistir a un cumpleaños con mis amigos. Puedo compartir con mis amigos. Pero no puedo dejarme seducir por las prácticas nocivas que algunos de ellos lo hacen. Al contrario, estoy ahí para ayudarles y para decirles que eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener amigos que no son creyentes? Porque podemos ser de testimonio para ellos. El placer que impide que agrademos a Dios, eso es pecado. Lo que a mí me impide y me da felicidad y gozo, pero me impide agradar a Dios, eso es pecado. Pero el placer que es producto de la abundante generosidad de Dios, eso es bueno. Porque Dios quiere que tengamos vida, vida en abundancia. Quiere que tengamos amigos, quiere que nos relacionemos con todos. Pero lo que no quiere es que quitemos el lugar que le corresponde a Dios. Dios es bueno. Como dice el versículo 7, resistid al diablo y él huirá. No dice, es que tú eres débil, así que vas a caer. No, no, no. Resistid al diablo y él huirá. Porque va a ver que no puede contra un hijo de Dios. Nosotros tenemos el remedio para el ataque de Satanás, como lo acabamos de ver. Y es someternos a Dios, someternos bajo su voluntad. Aunque Satanás le haga la guerra a Dios, no tenemos que esperar nosotros hasta el final para ver quién ha ganado. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién ha ganado. Porque la Escritura dice que Dios ya venció a Satanás. Así que vamos a ver ese pasaje, amados hermanos. Eso lo encontramos en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 34 al 39. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue obediente a Dios, fue obediente a su Padre y fue obediente hasta la muerte. Tenemos ese ejemplo tan grande en el cual nosotros podemos afianzarnos. Y dice que el Señor ya venció. En Cristo somos más que vencedores. Y el amor de Cristo es el que intercede por nosotros allá en el cielo con el Padre Celestial. Y nada nos podrá separar de ese amor, amado hermano. Querido amigo, Cristo también quiere relacionarse con usted. Cristo también quiere que usted le llegue a conocer. Ahora solo depende de usted. ¿Quiere servir al único Dios verdadero? Acepte a Jesucristo en su corazón. ¿Quiere dejar todos los ídolos? ¿Quiere dejar toda esa vida de pecado atrás? Acepte al Señor Jesucristo en su corazón y viva una vida conforme a lo que declara la Escritura, sometiéndose a Dios, obedeciendo su palabra. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amado amigo, yo le digo que guardar los mandamientos del Señor no son gravosos, al contrario, son de bendición para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, amados hermanos, queridos amigos, y que la Escritura, pues la palabra de Dios, penetre en cada uno de nuestros corazones.